Ahí, ¿ven? Ay, a ver. Sí, ¿Ven ahí? Sí, perfectamente, se ve la presentación, sí. Perfecto, bueno, yo voy a comentar lo de las pautas y después, si querés que arranque, digamos, el orador, va a ser Sergio. Que arranque primero. Sí, empiezo a hacer. Bien. Cuando vos me digas, Sergio, empezás a grabar y comienzo con la lectura de las pautas. Ya estamos grabando, bueno. así que... Bueno, buenas tardes. Aguántenos. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a mencionar algunas pautas necesarias para hacer esta mesa un poco dinámica y no tener inconvenientes. En principio, tener los micrófonos apagados, las cámaras son opcionales, con lo cual, si alguno llegase a tener algún problema con internet o algo, sugerimos que la apaguen. Pedimos por favor de configurar la vista del sistema para que se lo pueda ver al orador en primer plano, y a su vez van a tener el chat disponible para las preguntas, aportes y comentarios que quieran hacer, y solicitamos por favor que pongan en el mismo el DNI, que es lo que nos sirve a nosotros para constatar la acreditación de la participación. Así que muchísimas gracias por esta mesa, y bueno, seguimos con Sergio. Excelente. Bueno, esta presentación la vamos a dar en conjunto con Janelle Paulet. Los dos somos licenciados en Relaciones del Trabajo. Acá donde ven esto, PA-HORN RT 220, pueden seguir si quieren esta presentación o descargarla. Y después en esta otra aplicación que se llama Slide.todo, pueden poner este código M199 y anotar preguntas ahí, y si quieren, pueden hasta votar preguntas y después las vamos relevando al final. De todas maneras, si quieren hacer preguntas ahí en el chat, las pueden hacer, después Flavia nos da una mano con la organización de eso. Así que, bien, avanzamos con esto. El objetivo de esta presentación es principalmente, digamos, aportar un panorama sobre las posibilidades y oportunidades sobre lo que genera explotar los datos de las compañías y de los trabajadores dentro de un marco de ética responsable, y todas estas oportunidades que generan para las organizaciones para conseguir mejores resultados. Sí. Estos somos nosotros. Bueno, yo soy licenciado en Relaciones del Trabajo, soy consultor de People Analytics en DataIQ y también en Data for HR, que es un emprendimiento personal, y soy uno de los fundadores del Club DR para Recursos Humanos, que es una comunidad de aprendizaje de programación, que bueno, después Janelle le va a contar un poquito más, y además soy profesor de People Analytics en ITLA. ¿Janelle? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? A todos, a todas, a todes. Bueno, bienvenidos a la actividad. Quería agradecer también a la facultad que nos permitió, primero que genera este tipo de actividades, así que muchas gracias por generarlo y por desarrollar estos espacios, y gracias también por la posibilidad de poder participar a nosotros como graduados en estas actividades. Bueno, me presento, mi nombre es Janelle Paulete, soy licenciada en Relaciones de Trabajo, al igual que Sergio, egresada en esta casa de estudio. Trabajo en el área de payroll de una empresa petrolera. También soy docente en el Centro de Formación para la Excelencia, dando cursos de recursos humanos, liquidación de sueldos, ganancias cuarta categoría, toda la parte dura de recursos humanos. También soy miembro del Club DR, que también les vamos a contar un poquito más adelante, y soy voluntaria en el voluntariado del trabajo de inclusión de la Secretaría de Extensión del CDC. Bueno, esas son nuestras formalidades. Espero que les haya gustado la imagen, para nosotros es uno de los mejores capítulos de Los Simpsons, así que no podíamos dejar de no tenerlo en cuenta para la presentación. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el mundo de análisis de datos en recursos humanos, no queríamos dejar de tener en cuenta cierto contexto en el que estamos, y por qué es importante para las empresas trabajar con datos y trabajar con los datos de las personas, ¿sí? En las organizaciones. Ustedes habrán escuchado hablar del contexto VICA, de que estamos en un contexto VICA. ¿Qué se entiende por VICA? A ver, cuando hablamos de un contexto VICA, es un contexto que es volátil,
incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué sería esto? A ver, un contexto VICA, el que estamos, está en los mercados, las empresas, las organizaciones, todo, es un contexto volátil porque la verdad es que las cosas pueden venir con cierta estabilidad y de un momento para el otro cambiar completamente. A nadie se le hubiese ocurrido que algo que pasaba en la otra parte del mundo, algo que pasa en China, nos venga a repercutir como pasó con COVID. Bueno, salvo a Bill Gates, ¿no? Obviamente, pero si no, después al resto de los mortales a nadie se le ocurrió que eso podía llegar a impactar tanto, y la verdad es que pasó. La volatilidad es algo propio y es algo característico de la época. También la incertidumbre. No hay nada cierto, ¿sí? En las empresas ahora se habla de la nueva normalidad, ¿no? Como que cuando pase todo el tema de COVID y todo el contexto en el que estamos, vamos a entrar a una nueva normalidad. No sé si va a haber una nueva normalidad, cómo va a ser esa nueva normalidad, o si podemos hablar de normalidad. La verdad es que la incertidumbre es algo que va a ser propio y de lo que nos tenemos que apropiar y trabajarlo, porque va a ser la regla, la incertidumbre, me parece. Y las empresas que mejor puedan gestionar esa incertidumbre son las que también se van a poder posicionar de una manera más competitiva en el mercado. También la complejidad. Ahora, cuando hablamos de complejidad, digo, las empresas, nosotros venimos de todos los que estamos acá, seguramente todos están o son estudiantes o graduados de relación de trabajo, o sea, venimos del mundo social, sabemos que la relación causa y efecto en lo social no hay un determinismo, ¿no? No hay algo inmediato. Y la verdad es que en estos contextos es cada vez más complejo entender los procesos, ¿sí? Entonces la complejidad es algo que también caracteriza el contexto. Hay miles de respuestas para una misma situación. Y la ambigüedad. Pues seguramente si nos juntamos todos los que estamos hoy acá, todos los participantes que estamos hoy acá en la mesa, y nos plantean un problema, posiblemente todos demos una solución diferente para el mismo problema. Y seguramente todas van a ser dentro de las posibles opciones o soluciones que tenga ese problema. Así que la ambigüedad también es una característica de la época, y la verdad es que para hacer un análisis de los datos no queríamos dejar de mencionar esto porque nos parece que también lo tenemos que pensar en contexto, ¿sí? Las empresas que logren aprovechar los datos, aprovechar el conocimiento que tenemos de los empleados, de los colaboradores, son aquellas empresas que se van a poder enfrentar mejor a esto. Mientras preparaba esto me acordaba de algunas empresas, por ejemplo, que no sé, si le tuviese que preguntar a mi sobrina diría no la vieron venir, ¿no? No sé si alguno de los que está acá conoce la historia de Blockbuster, o primero si alguno alguna vez fue a Blockbuster. Seguramente los que en la velita de cumpleaños tenemos más de 30 velitas, si tuviésemos que poner las velas sabemos lo que es Blockbuster, pero la verdad es que es una empresa que, por ejemplo, en el 2005 era líder en el mercado, ¿sí? Blockbuster era líder en el 2005 y nadie se lo iba a discutir. Seguramente muchos no tienen ni idea de lo que es. Blockbuster era un negocio en donde vos ibas y alquilabas una película. O sea, hoy es impensado, ¿no? En el 2010 llegó Netflix y no sé, ¿alguien sabe si Blockbuster sobrevivió o pudo enfrentar a Netflix? Claramente no, ¿no? O sea, Blockbuster directamente murió, básicamente. Y la verdad es que por eso, porque tampoco pudieron o no supieron aprovechar las oportunidades que se le podrían haber abrido, o sea, se le podría haber presentado o explotado esas oportunidades si hubiesen visto o analizado el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de contexto VICA, es eso, y ese es a ver, las empresas lo podrían aprovechar, y por supuesto nosotros desde la gestión de recursos humanos lo podemos aprovechar desde ese lugar, ¿no? Si querés, Sergio, pasamos a la siguiente. Este es una frase de Freddy Vivas. Freddy Vivas es un ingeniero en sistema que en el 2017 desarrolló una consultora que se llama Rocking Data, y él lo que dice es, todas las empresas son empresas de datos. O sea, ¿por qué? Porque la verdad es que todas las empresas manejan datos, manejan miles de datos. Lo que pueden hacer las empresas, si quieren, es o aprovechar, usar esos datos, o simplemente dejarlos pasar, ¿sí? Nosotros desde Recursos Humanos, obviamente tenemos cualquier cantidad de datos de los empleados o de los colaboradores. Nosotros tenemos que ver si los queremos aprovechar o no, ¿sí? No sé si alguno de los que está acá alguna vez trabajó en aquellas empresas en donde había esos legajeros viejos
como de chapa, de color marrón. O sea, me estoy dando muy vieja, ¿no? Pero la verdad es que yo trabajé en ese tipo de empresas y la verdad es que eran lugares donde vos archivabas los legajos de las personas y la información quedaba ahí. ¿Sí? La verdad es que hoy podemos acceder a los legajos y tenemos un montón de cosas que podemos conocer de la gente. Así que es una oportunidad que se nos abre inmensa para poder aprovechar desde las empresas. También queremos mencionar, y lo pasamos muy rápido, el tema del futuro del trabajo, también relacionado con este contexto VICA. La verdad es que cuando hablamos del futuro del trabajo, es un futuro que claramente no sabemos cómo va a ser, ¿sí? Relacionado con esto, no tenemos ni idea cómo va a ser. Hay un montón de mesas que van a trabajar este tipo de temas, que son interesantes para participar si quieren, pero la verdad es que lo que sí sabemos y tenemos la seguridad es que no va a ser ni como es hoy, ni como fue en el pasado, ¿sí? El futuro de trabajo que se nos presenta va a ser diferente. En principio va a ser diferente, ¿sí? No sabemos cómo va a ser. Van a haber un montón de puestos que se van a reemplazar, sí. Van a haber un montón de puestos que van a crearse y que van a ser nuevos también, ¿sí? Y la verdad es que aprovechando el análisis de los datos, nos vamos a posicionar de una mejor manera también en este mercado. Bueno, y ahora los invito, ya entrando más de lleno en los beneficios que tendríamos en el caso de que si queremos usar el análisis de datos desde recursos humanos, los invito a que pensemos en una situación cotidiana que se nos puede dar en nuestros trabajos, en una situación de entrevista, ¿sí? En una situación de entrevista normal, entrevistador, candidato, y las preguntas que a veces se llevan a cabo en las entrevistas, en donde la verdad es que no agregan mucho valor y son espacios en donde podemos aprovechar un montón de herramientas, y la verdad es que no se utilizan de la manera que a veces se podrían llegar a explotar. A nosotros nos pasó, más adelante les vamos a contar que, bueno, dentro del Club R hicimos una encuesta de sueldos, y en una de las preguntas que les hacíamos a los que participaron de la encuesta era preguntas bizarras que les hicieron en alguna entrevista de trabajo. Y la verdad que nos sorprendían las preguntas que se hacían en las entrevistas, como por ejemplo, si tenía pensado tener hijos, cuándo tenía pensado tener hijos, si sabía hacer asado. La del asado por supuesto nos encantó, si sabía hacer asado. Bueno, después algunas preguntas que ni siquiera las podemos compartir porque por vergüenza ajena ni siquiera las decimos, pero es increíble, o sea, una oportunidad que tenemos para poder aprovecharla y que se podrán implementar herramientas estándar para recolectar datos y que agreguen valor, que no la estamos aprovechando. Bueno, pasamos un poquito más rápido esto porque por los tiempos si no no vamos a llegar. Esta idea de People Analytics, la verdad es que se presenta como algo innovador, como algo nuevo en el mercado. Entonces, acá les compartimos un tweet en donde pregunta, la verdad es que es algo innovador, es algo nuevo todo esto de People Analytics. La verdad es que lo que es el análisis de datos no es algo nuevo, ¿sí? El análisis de datos se viene usando en un montón de disciplinas hace muchísimo tiempo. Lo que sí es innovador y lo que es medianamente reciente, podríamos decir, es implementar el análisis de datos en la gestión de las personas, ¿sí? Y además que estamos hablando de datos de personas, de datos de colaboradores, con la responsabilidad ética también que tiene eso, ¿sí? Entonces, quizás por supuesto no es lo mismo los datos o para qué utiliza los datos, no sé, desde el área de marketing, desde el área comercial, ¿sí? Cuáles las intenciones que se tienen desde esos lugares, a los datos que estamos manejando nosotros desde recursos humanos, que son datos sensibles. Entonces la cuestión ética es algo que tendremos que tener en cuenta cuando pensamos en esta disciplina. Bueno, pasamos a la siguiente. Y ahora sí, ya entrando más en el mundo de Big Data y de recursos humanos. Les preguntamos ¿a ustedes les parece que Big Data y análisis de datos de recursos humanos es lo mismo? Mientras vamos contándole, les pedimos que si quieren lo escriben en el chat, si a ustedes les parece que el análisis de datos que se hace desde recursos humanos es Big Data. La verdad es que todo lo que tenga que ver con los
los datos que se fueron presentando y cómo se fueron incrementando con los años, es lo que se conoce como Big Data, ¿sí? Porque es el manejo de grandes cantidades de datos, ¿sí? Ahí en el gráfico les compartimos que es un gráfico del Banco Mundial en donde se muestra el crecimiento de los datos desde el 2010 hasta una proyección hasta el 2025, y la cantidad de datos que hay es increíble, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Big Data, se tienen que cumplir las 3B de Big Data, que es volumen, ¿sí? Porque son muchas cantidades, muchos datos. Velocidad significa que tiene que ser inmediato, ¿sí? La cantidad de datos que se manejan, y la velocidad, ¿sí? La velocidad y la variedad, perdón. Entonces, la cantidad de datos que se manejan en Big Data tiene que ver con estas 3B. En recursos humanos no trabajamos en realidad con Big Data, ¿sí? No hay tanta cantidad de datos, ¿sí? Tenemos datos de los empleados, tenemos datos que necesitamos quizás, no sé, de manera semanal, diaria, mensual, anual, pero no es tampoco algo inmediato, ¿sí? Nosotros, en cambio, a las empresas como, no sé, Facebook, Instagram, la cantidad de datos que le brindamos con el acceso todo el tiempo que tenemos en las redes, eso sí es inmediato, ¿sí? Y eso sí es una gran cantidad de datos que se manejan. Entonces, lo primero que queremos hacer es esta diferencia de que cuando hablamos de datos en recursos humanos, no necesariamente es Big Data, ¿sí? Para esto, en realidad, lo que hacemos es usar un concepto que utiliza el nombre Delia Majarín. Delia Majarín es una referente de People Analytics en España, y ella habla más que de Big Data, de Smart Data, ¿sí? Queríamos traer este concepto porque Smart Data significa usar los datos que tenemos de todos los colaboradores, pero no vamos a usar todos los datos. La verdad es que podemos tener muchísimos datos, eh, y no necesariamente nos interesan todos, sino que va a depender de lo que nosotros queremos investigar y averiguar. Entonces, más que Big Data, hablemos de Smart Data. Y también les compartimos una frase que usó Silvio Santander, que es el asistente técnico de la Selección Nacional de Básquet, ¿no, Sergio? Si no me equivoco. ¿Correcto? Sí. Silvio participó en una actividad de People Analytics coordinada por Sergio, estuvo como invitado, y él lo que hablaba también era de que por supuesto él implementó Big Data en lo que es el mundo del deporte, ¿no? Él hablaba que la importancia que tienen el interpretar los datos de manera correcta y la importancia que tiene las preguntas para que nos orienten de manera correcta. Así que, bueno, queríamos dejarles estas ideas también como para pensar para ustedes y para pensar más adelante. Y ahora sí, ya entrando a la definición de People Analytics, si se quieren llevar una definición a sus casas para tenerla. Cuando hablamos de People Analytics, hablamos de un conjunto de disciplinas, ¿sí? Un conjunto de disciplinas que se usan los datos y la información, y nosotros con esos datos y con esa información tomar las decisiones, ¿sí? Es decir, generar conocimientos a partir de los datos y de la información, y a partir de eso tomar las decisiones con esos datos, ¿sí? Quizás nosotros en recursos humanos estábamos muy acostumbrados, hay una escuela muy fuerte en donde muchos de los datos se toman a partir de la intuición, ¿sí? Y no necesariamente de los datos. ¿Cómo? Que muchas de las decisiones se toman en base a la intuición. Muchas de las decisiones se toman a partir de la intuición. Entonces, desde acá nosotros lo que les queremos preguntar es, ¿cómo les parece a ustedes que hoy se toman las decisiones en recursos humanos? ¿Qué les parece? Si quieren abrir el micrófono o si quieren compartirlo en el chat. Y mayormente en base a costos. Bien, o sea, costos es una pieza fuerte a la hora de la toma de decisiones. Bien, ¿alguna otra? Y depende también un poco del lugar que ocupa recursos humanos en la organización. Claro, por ejemplo. Si es el socio estratégico, bueno, la definición que había propuesto, socio estratégico, digamos, solamente de apoyo. Digamos, quizás recursos humanos es apoyo o ayuda al negocio, pero no lo toman en cuenta en la toma de decisiones. Bien, no tiene un papel relevante, digamos, a la hora de la toma de decisiones. Exacto. Bien.
nosotros le proponemos pensar que en recursos humanos hoy principalmente las decisiones se toman de dos maneras principalmente, ¿no? Las decisiones pueden estar, ahí estamos, las decisiones pueden tomarse, por un lado, por costos, como ustedes bien mencionaron, en donde se evalúan específicamente los costos y si conviene tomar cierta decisión basándonos en esto. Cuando hablamos de costos, es tomar a las personas como costo y no estamos en contra de eso. O sea, digamos, obviamente las empresas son empresas con fines de lucro, donde el costo-beneficio es necesario, esa visión de costo-beneficio es necesario. Ahora, basar todas las decisiones solamente en los costos lleva a que se tomen ciertas decisiones que después las empresas a largo plazo también se tiene que mostrar ante el mercado de manera atractiva, ¿sí? Si gestionar solamente la marca empleadora a través de costos va a complicar después a la hora de tanto reclutar los talentos como de fidelizarlos, ¿sí? Si cortamos siempre por el costo laboral, esto es algo que salió mucho durante esta época en donde las empresas que se vieron más afectadas por la crisis, si tomaron la decisión de manera inicial, partiendo del personal y de reducir los costos con la gente, eran empresas que no iban a estar bien vistas de cara al futuro. Por supuesto que ahora estamos en una situación crítica y demás, sino que pensando cuando la cuestión esté un poquito más, no sé si estabilizada, pero un poquito más acostumbrados a esto. Y si no solamente nos basamos en costos, y si las decisiones se toman solamente por una cuestión de opiniones, esto es algo que se ve muchísimo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero que las decisiones en recursos humanos se tomen en base a opiniones, lleva a que nos limitemos a la subjetividad de la persona que toma esa decisión, ¿sí? Y la verdad es que las decisiones que se tomen en base a esa subjetividad va a depender de los prejuicios que tenga esa persona, las limitaciones, o sea, a la burbuja de la persona que toma esas decisiones, que puede ser en cualquier posición, en cualquier área. Entonces, limitándonos solamente o por opiniones o por costos la toma de decisiones, la verdad es que nos estamos perdiendo una oportunidad interesante de poder conocer de manera más profunda, más profunda y con argumentos sólidos, ¿no? Para tomar las decisiones, que es una oportunidad que nos permite People Analytics, que podamos explotarla. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Los invitamos a que entren a esta página, ¿sí? A menti.com, y que ingresen un código que ahora les escribimos en el chat, en donde van a poder participar de una actividad dinámica. Sí, acá pueden entrar desde el teléfono o desde la computadora, ¿no? O sea, la página es menti.com y el código que tienen que poner es este que figura acá arriba, 89 22 029, ¿sí? Esta es una pregunta de precalentamiento, simplemente como para que conozcan la plataforma. La idea es después, la semana que viene arranca un curso de introducción a R, así que bueno, ahora vamos a hacer 3 preguntas por los puntos, así que la persona que saque más puntos va a poder participar gratis de ese curso. Así que nada, tenemos aproximadamente 30 personas, 25 menos los organizadores, y como me gusta llamarlos, a las Sherpas. Perdón, soy una mala persona. Lo dije con respeto, perdón, Flavia y Mariana. No puedo creer cómo va ganando la de manteca. Sí, sí, sí. Ahí falta mi votito para la de grasa. Bien. Sergio, vos estás regalando entonces el acceso al curso de R para quienes participen acá. Claro, que va a ser, o sea, son 4 clases que arranca el lunes que viene, o sea, son lunes y miércoles, son 2 lunes y 2 miércoles, de 18 a 20 horas, así que bueno, eso. Muy bien. Bueno, vamos a las preguntas por los puntos, ¿sí? Ahora se van a tener que registrar con sus nombres.
Perfecto, ahí tenemos 5, 16, 17, vamos. La historia es así ahora. Yo les voy a pasar, vamos a ver 3 preguntas. Hay una sola opción correcta. Si responden bien, suman puntos, y los más rápidos suman más puntos. ¿Ok? Estamos, ahí ya está casi todo el público de la anterior. Va a aparecer la pregunta, un tiempo para responderla, y cuando respondan todos o se acabe el tiempo, ahí vamos a pasar a la siguiente pregunta. Así que bueno, prepárense que ahora avanzamos. Pensando en la cultura de trabajo, ¿qué generación es la que falta más, la que se ausenta más en el trabajo? ¿La generación Z, la generación Y, generación X o baby boomers? ¿Sí? Vayan votando. Generación Z, generación Y, generación X o baby boomers. ¿Quiénes son los que se ausentan más a trabajar? Pensando en este tema de la cultura del trabajo. Perfecto. Ay, qué lindo que salió de esto y me encanta. Qué hermoso. Me encanta. Ahora después de esto vamos a dar todas las explicaciones del caso, ¿sí? Y bueno, a ver cómo fue esto. Micaela, muy bien ahí. Perfecto. Bueno, este tablero no lo vamos a ver hasta el final del juego, así se quedan enganchados hasta el final, ¿sí? Pero avanzamos a la siguiente pregunta. Si haces home office, ¿tener hijos influye en la productividad? ¿Sí o no? Hay gente que corre con ventaja acá, pero no importa. El público se renueva. Esto es llamativo, pero bueno. Y la última pregunta. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Quiénes se ausentan más? ¿Los hombres o las mujeres? Muy bien, acá me parece que tenemos mucha gente de teoría de tecnología aplicada a la gestión de las De personas. tecnología, tal cual. Y a ver, ¿quién es la persona ganadora? Pará, Noelia. Flor, muy bien. Flor, un aplauso virtual para vos. Por favor, escribinos después. Escribime al mail y así después te paso. Tenés que tener disponibilidad el lunes y miércoles 18 a 20 como para hacer el curso, y si no, después avísame, así hablamos después con Fiore. Bueno, vamos a responder estas preguntas, ¿sí? A ver, las aclaraciones que tengo que hacer es que estos son respuestas de casos muy específicos, o sea, no hay que generalizar este tipo, digamos, estos análisis y estas respuestas a todo el mercado o a todo el mundo, simplemente por una cuestión de que todo lo que pregunté fue en base a muestras de datos que yo tengo, digamos. La primera pregunta que tenía que ver con la cultura del trabajo, y acá hay un tema de opiniones, es algo que me tocó vivir en una planta productiva donde trabajaba, que se llama Pilkington, en donde cada vez que alguien joven faltaba, o sea, estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás, los jefes de planta siempre entraban, digamos, pateando la puerta de recursos humanos diciendo que los millennials no tienen compromiso, no tienen cultura del trabajo y faltan siempre. Y después, cuando vos vas a los datos, lo que estamos viendo acá son cada uno de los operarios de esta planta productiva, cada uno de los círculos representan las ausencias, el tamaño de la burbuja son la cantidad de días ausentes, o sea que mientras más grande la burbuja, más larga es la ausencia, y el color nos indica el tipo de ausentismo. Y cuando vemos a los más jóvenes, o sea, en realidad tenemos pocos casos,
y la mayoría de corta duración. Y cuando vamos a la gente más grande, que, o sea, pensando en hace 5 o 6 años atrás, pertenecen claramente más a la generación X, son los que explican las mayores causas de ausentismo dentro de la organización. O sea que estos temas que tanto se venden en los medios sobre la cultura del trabajo de los millennials, en esta planta productiva en particular, o sea, no se veía reflejado en el tema del ausentismo, sino que después, bueno, el problema pasaba por otro lado, pero bueno, es una discusión que sin cerveza no tiene gracia, así que avanzamos por temas de tiempo. La siguiente pregunta, si la productividad, si tener hijos afectaba la productividad pensando en el teletrabajo, surge la negativa, o sea, eso surge por el lado de un relevamiento que hice en abril de este año, y donde una de las preguntas era, bueno, si tenías hijos, ¿no? Y los niveles de productividad, ¿no? Entonces la pregunta que estaba haciendo en este relevamiento era si sentís que tu productividad dentro de este contexto de teletrabajo mejoró, sigue igual o empeoró, ¿no? Entonces acá lo que vemos en este gráfico es a los que no tienen hijos, y bueno, de los 84 personas que no tienen hijos, cuántos mejoraron, cuántos sigue igual o cuántos empeoraron, y lo mismo para las personas que sí tienen hijos. Y una de las cosas que nos llamó la atención fue esto, ¿no? O sea, de que de las 70 personas que respondieron que en la encuesta que sí tenían hijos, el 80% contestó que su productividad sigue igual o incluso que mejoró. Y 14 personas respondieron que su productividad empeoró. Después hay que ver los temas cualitativos de todo esto, ¿no? O sea, porque algo que no relevamos acá es la edad de los hijos. O quién, digamos, está a cargo, por ejemplo, de la organización de la casa. O sea, que con esos dos datos hubiese cambiado tal vez totalmente la relación. Pero bueno, los datos duros decían esto y los que respondieron que afectaba la productividad perdieron. ¿Sí? Lo lamento mucho. Y con el tema del ausentismo, según el informe del Ministerio de Trabajo del año 2015, algo que salía de los datos del Ministerio de Trabajo del año 2015, veíamos que las mujeres, de vuelta, cuantitativamente se ausentaban más que los hombres. ¿Sí? Por promedio, o sea, 6 días, y 5 días en el caso de los varones, lo cual 6 es más grande que 5, faltan más las mujeres. Ahora vayamos de vuelta a los temas cualitativos, o sea, dentro de estos 6 días promedio de ausencias por mujeres por año, se incluyen las licencias por maternidad, o sea que como bien saben son de 90 días. O sea que si yo sacara las licencias por maternidad, en realidad los que faltan más son los varones. Y otro tema muy importante, digamos, o sea, cuando una trabajadora te notifica de que está embarazada vos ya podés planificar el trabajo y cómo la vas a reemplazar, ya sea, no sé, dividiendo tareas o incluso contratando a alguien temporalmente, con lo cual, digamos, o sea, esa ausencia vos las podés gestionar. Esto, en cambio, son todos, o sea, las ausencias que generamos los varones son ausencias por enfermedad, por accidentes o ausencias injustificadas, en su gran mayoría, lo cual, o sea, son más perjudiciales a la productividad, porque uno no espera que alguien caiga enfermo, o no espera que tenga un accidente de trabajo. Entonces estas cosas te agarran por sorpresa y son las que después van generando mayor ineficiencia en las organizaciones. O sea que, si sacamos la licencia por maternidad, no solamente las mujeres faltan mucho menos que los varones, sino que además generan mucha menos improductividad que las que generamos los varones con nuestro ausentismo. ¿Sí? Recuerden que pueden hacer preguntas en slido.com con el código ¿sí? Después las repasamos al final. ¿Qué cosas podemos hacer con People Analytics? Janelle, o sea, estuvo haciendo como toda una introducción a lo que es la disciplina y la diferencia entre tener y no tener nuestra gestión de personas con datos. Y una de las cosas que podemos hacer con Analytics es, por ejemplo, dar respuestas rápidas en coyunturas, digamos. Por ejemplo, trabajando con indicadores y métricas, y ahí, por ejemplo, digamos, este es un desarrollo que hicimos para un concurso de Click, en donde acá podemos ver rápidamente, por ejemplo, con qué trabajadores contamos y cuáles no, que son los que están en naranja, ya sea por condiciones propias como la edad,
o por condiciones de contexto, porque conviven con personas de grupo de riesgo, o porque conviven con personas que trabajan en servicios esenciales. Podemos ver rápidamente, bueno, los costos asociados a algunos beneficios que podemos dar. En este caso estábamos hablando del costo de traslado, e incluso también incorporábamos información de escucha continua de los empleados, como para ver, bueno, con quiénes necesitamos hacer acciones puntuales y demás, ¿no? Después, otra de las cosas interesantes del trabajo de datos y lo que nos permite las tecnologías es poder trabajar con otro tipo de información, en este caso la información geográfica, como para poder organizar, no sé, pools de viaje, por ejemplo, teniendo en cuenta de que, bueno, hay determinadas actividades que abrieron la actividad, pero tenemos una restricción desde el punto de vista del transporte público. Entonces, bueno, ahí tenemos que organizar. Si pago, nosotros, por ejemplo, en DataIQ somos 100 empleados. Si tengo que pagar 100 taxis, digamos, no me va a hacer, digamos, va a generar un sobrecosto tremendo. En cambio, de esta manera yo puedo ver quiénes tienen auto, que son los puntitos azules, y quiénes no, los puntitos grises, y analizando en dónde trabajan, que son los triángulos amarillos, yo después podría organizar pools de viajes y reducir mucho la compensación que tengo que hacer, o el gasto que tengo que hacer en traslados. Claramente, cuando entramos a hablar de People Analytics, una de las cosas que más nos atrae a todo el mundo es el tema de los análisis predictivos, en donde en los análisis predictivos nosotros podemos, o sea, hacer análisis sobre la rotación de personal, o sea, y estimar quiénes son los que tienen más probabilidad de renunciar, pero también podemos hacer, bueno, análisis predictivos sobre el presentismo, o sea, sobre quiénes son los que tienen más probabilidad de ausentarse, o cuánta gente me va a faltar, digamos, la próxima semana. Y también podemos hacer análisis predictivos del desempeño de un candidato. O sea, yo, en el momento del proceso de reclutamiento, puedo tener una idea más certera de si esa persona va a trabajar bien o va a trabajar mal. Después hay otro tipo de técnicas que se llama de clustering, por ejemplo, que lo que te permiten hacer es como descubrir grupos entre los empleados, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el eje horizontal es el nivel de desempeño y en el eje vertical el nivel de satisfacción de los empleados. Los puntos azules son empleados que se fueron y los puntos en gris son empleados que aún permanecen en la compañía. Entonces, lo que podemos hacer con este tipo de técnicas es segmentar a los empleados como para poder después hacer análisis predictivos sobre los grupos que más nos interesan trabajar, ¿sí? Y de esa manera, digamos, gestionamos nuestros recursos finitos que tenemos en las organizaciones, ¿sí? Porque incluso empresas como Google o Facebook o Amazon o Mercado Libre, que tienen toda la plata, no tienen toda la plata como para hacer acciones de retención sobre todo el mundo. Entonces hay que saber enfocar esos esfuerzos en los grupos que más le interesan a la organización o que generan más valor para el negocio y para los clientes. Y ese tipo de análisis de compensaciones, o de clustering, por ejemplo, lo podríamos hacer incluso, digamos, o sea, en otro tipo de análisis como el de compensaciones, ¿sí? En donde acá lo que estamos viendo es, estos son, digamos, como puestos ficticios, ¿no? Donde nosotros tenemos, no sé, el puesto A, el puesto B, el puesto C y así sucesivamente, y acá podemos ver el rango salarial, ¿viste? O sea, el mínimo y el máximo, primer cuartil, tercer cuartil, mediana, la línea punteada, y acá, si bien lo estamos viendo por el color, lo estamos viendo por unidad de negocio, podríamos tener acá claramente, por ejemplo, las personas de alto desempeño, las de desempeño normal y las de bajo desempeño. Y ahí rápidamente visualizar, por ejemplo, no sé, si esta persona fuese de bajo desempeño o de alto desempeño, entonces tomar decisiones en base a eso. O lo mismo, si esta persona es una persona de alto desempeño, pero está, digamos, remunerada muy por debajo de la banda salarial, bueno, corregir esos desvíos. Entonces, de esta manera empezamos a trabajar con datos. O sea, no es solamente hacer gráficos bonitos, como alguno que podemos ver en algún lado, o tenerlos todos en un tablero, sino empezar a cruzar esa información, o sea, de una fuente de datos con otra fuente de datos, para después de esa manera tener como una visión mucho más holística del problema y tomar mejores decisiones. O sea,
o decisiones informadas, ¿no? Otro tema es poder descubrir, por ejemplo, relaciones entre dimensiones de recursos humanos y dimensiones de negocio. Acá lo que estamos viendo es una matriz de correlación, en donde, por ejemplo, de una encuesta de clima, donde tenemos todas las dimensiones, que acá, bueno, por unos temas de privacidad, sombré la mayoría de las dimensiones, y cada uno de estos cuadraditos representa un cruce entre las dimensiones, ¿sí? La diagonal es un cruce entre la misma dimensión acá y la misma dimensión en el eje horizontal. Por eso aparece como un azul más oscuro. Entonces, acá lo que estamos viendo, mientras más oscuro es el color, va a ser más fuerte la relación entre las dimensiones. Y en este cliente en particular, una de las dimensiones que encontramos, o sea, con mucha relación fue la de desarrollo y capacitación, que es una dimensión claramente de gestión de recursos humanos, contra una relación de negocio, una dimensión de negocio que es orientación a la calidad, ¿sí? Entonces eso después podríamos llegar a traducirlo en un mensaje donde si mejora la percepción de desarrollo y capacitación, puede mejorar la orientación a la calidad, o al revés, si mejoramos la percepción de la calidad desde acciones de recursos humanos, podemos mejorar las acciones de la percepción sobre el desarrollo y la capacitación de las personas. Pues recuerden que una correlación no implica causación, o sea, lo único que estamos viendo acá es que estas dos cosas están relacionadas, no que algo influye en la otra, ¿sí? Después hay otro tipo de análisis en donde vos podés ver las conexiones, o sea, entre por ejemplo, colaboradores y clientes, como es este caso, ¿no? Entonces esto es una continuación de lo que estamos viendo antes en un operativo, digamos, planificando el retorno al trabajo. Entonces acá lo que podemos ver son las personas, los puntos rojos somos los empleados de esta empresa. Y después podemos, mediante filtros, ver quiénes atienden a determinadas cuentas, que son los círculos azules, y ver en dónde tenemos riesgos en la atención de incumplir con el contrato con algunos clientes, ¿sí? Ya sea porque la persona no se puede trasladar, o porque tiene que cuidar, digamos, personas en grupo de riesgo, o por distintas situaciones. Podemos analizar, bueno, a qué clientes se está atendiendo y de qué manera tenemos que reorganizar nuestras asignaciones para no incumplir con los contratos. Y este mismo tipo de análisis lo podríamos utilizar, por ejemplo, en programas de referidos. Acá lo que hicimos para una de las materias de People Analytics fue tomar los contactos de LinkedIn de los 3 profesores, por eso tenemos pocos puntos, digamos. O sea, los puntos de naranja somos los 3 profesores. Y los puntos en celeste son data scientists. Entonces, la idea de esto, porque por ejemplo, uno de los problemas que hay en tecnología no es encontrar gente. Hay gente. El tema es que te den pelota, ¿no? O sea, mandarles un mensaje y que te respondan. Que sí o que no, o sea, que te respondan. Entonces, una de las formas de poder lograr abrir este canal de comunicación es ver, por ejemplo, de todos los data scientists que tenemos en común, que son todos estos, después podemos preguntarnos, bueno, ¿quién conoce en la vida real a esta persona? ¿Sí? Y qué es poder levantar el teléfono o mandarle un WhatsApp directamente, decir, che, mira, tenemos una posición acá, ¿te interesa? ¿No te interesa? ¿Le puedo pasar tu contacto a recursos humanos o no? Y bueno, y de esa manera abriste ese canal de comunicación que de otra manera sería como más complejo, ¿no? Y bueno, es, digamos, todo este tipo de análisis que se llama ONA, o sea, como Organizational Network Analysis o análisis de redes organizacionales, es digamos, está basado en una disciplina estadística del siglo XVIII, por ejemplo. Pero bueno, la tecnología ahora nos permite ver otras cosas. Después podemos hacer también, o sea, análisis sobre texto abierto, o sea, como por ejemplo, digamos, acá lo que estamos tomando son comentarios sobre, creo que Accenture en CompuTrabajo. Vieron que en CompuTrabajo ahora pueden opinar sobre las empresas. Entonces, bueno, agarramos una empresa en particular, dijimos, a ver, cuáles son digamos, las palabras más asociadas con estas empresas, a ver cuáles son las palabras asociadas con los detractores, con los pasivos y los promotores, y después hicimos, digamos, a cada palabra le podemos asociar un sentimiento, y en base a eso hicimos un ranking de los sentimientos expresados sobre esta compañía.
nada, no hay límites para lo que se puede hacer, digamos, hoy digamos, con datos. A mí esa es una de las cosas que más me fascina. ¿Y cuáles son algunas de las claves para trabajar con datos en recursos humanos? Primero, que el registro de los datos no sea una carga de trabajo extra, ¿sí? Hay algunos, no sé, nos tocó dar capacitaciones en empresas donde, digamos, además de las responsabilidades, les subían otra responsabilidad extra que era armar un montón de reportes, entonces en el mismo tiempo tenían que hacer mucho más trabajo. Y como decía antes, o sea, Janel, o sea, con este concepto de Smart Data, no todos los datos, o sea, van a generar valor. Entonces hay que saber con qué datos, o sea, sí necesito ocuparme del registro y qué datos necesito dejar tal vez para otra instancia. Algo muy importante es poder vincular los datos de recursos humanos con resultados de negocio. Y otra de las cosas es poder planificar la trazabilidad de los procesos. ¿Y a qué vamos con esto? Este es un proyecto que al final no salió, pero que era muy interesante desde el punto de vista conceptual, porque teníamos o sea, una empresa tenía que contratar técnicos para hacer las renovaciones de todos los exhibidores y cigarrillos de todo Capital Federal y de Gran Buenos Aires. O sea, en cada uno de los kioscos y estaciones de servicios de la Capital Federal y del conurbano, o sea, teníamos que reemplazar todas las exhibidoras. O sea, que imagínense la cantidad de laburo que teníamos. Entonces el plan era seleccionar 30 técnicos para llevar a cabo todo el trabajo. Entonces, nuestra propuesta iba por este lado. En la primera etapa íbamos a contratar entre 5 a 10 técnicos, ¿sí? Donde íbamos a hacer 3 instancias de evaluación. Primero, un test psicométrico, ¿sí? Como para que la ventaja de los test es que si 2 personas responden de la misma manera a todas las preguntas, el resultado va a ser exactamente el mismo, o sea que lo que ganamos es consistencia. Y vamos a hacer una entrevista cerrada, como para poder comparar respuestas, pues si yo, por ejemplo, no sé, a Janelle le pregunto cuál es su banda favorita de rock, y después, no sé, a Eliana le pregunto cuál es su comida favorita, es imposible comparar una respuesta con la otra. Entonces yo necesito a todos los candidatos preguntarle lo mismo. Y si no le cierra esto, o sea, discutan con Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, que fue uno de los primeros impulsó este tipo de cosas. Y le fue muy bien. Y después había una parte de evaluación práctica, de vuelta, o sea, para ver mínimos conocimientos de electricidad y de trabajo, que también queríamos estandarizar las evaluaciones. Las cosas que íbamos a ver, porque nos pasaba que un supervisor miraba una cosa, otro supervisor miraba otra, el jefe de operaciones miraba otra. Entonces la idea era, bueno, a ver, de lo que tenemos que hacer en esta etapa, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? El siguiente paso era hacer una encuesta de satisfacción, ¿sí? A cada uno de los puntos de venta. O sea, todos los kioscos y estaciones de servicio donde iba a ir un técnico a trabajar, le íbamos a mandar una encuesta por WhatsApp, en donde íbamos a analizar la atención del técnico, la limpieza del trabajo y qué tan rápido lo hizo. Entonces, para la siguiente etapa de selección, que teníamos que reclutar a los 20, 25 técnicos que nos faltábamos, con los resultados del test psicométrico, lo que íbamos a hacer era buscar a los candidatos dentro de todas las personas que se postulaban. Y tomando en cuenta los resultados de las entrevistas previas, poder seleccionar a los mejores. Y de esa manera era como íbamos dejando una amiguita de pan en todo el proceso de selección, para después justamente, digamos, ahorrar tiempo y generar mejores resultados. ¿Cómo empiezo a trabajar de esto? O sea, digamos, en primer lugar, o sea, y pensando en una analogía gastronómica, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué tengo ganas de comer. ¿Sí? Es la pregunta, digamos, o sea, la hipótesis de trabajo sería. Después, ver digamos, la materia prima, que serían los datos, en este caso, ejecutarlos y disfrutar del plato. Entonces, siempre, digamos, esta sería como una posible secuencia de trabajo, ¿no? En donde arrancamos primero por la pregunta, después vamos a ver si tenemos los datos o no tenemos los datos, después las habilidades para trabajar con esos datos y, por último, bueno, con qué tecnología lo vamos a desarrollar. Lo importante de la pregunta es que, o sea,
o sea, hoy trabajar con datos es muy sencillo y es muy fácil desviarnos, o sea, por análisis que por ahí son interesantes, pero que no son relevantes para las organizaciones. Por eso, responder a preguntas de negocio específicas es importante porque eso te va a generar beneficios en tiempo, en esfuerzos y sobre todo en la accionabilidad de los resultados. O sea, poder traducir ese análisis en un cambio. Por eso es muy importante poder segmentar los análisis en las áreas o empleados de mayor interés para las organizaciones. Algunos ejemplos de preguntas específicas de negocio, por ejemplo, ¿cómo hago para reducir la rotación en los puestos clave? O ¿cómo puedo hacer para reducir el tiempo de onboarding de los consultores? O ¿qué factores explican el ausentismo por lesiones en miembros superiores del sector X? Fíjense, así de específicas tienen que ser las preguntas. O sea, ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de contratación en operaciones? ¿Sí? Uno parte, o sea, de nichos dentro de la organización y después va ampliando eso. Pues si yo hago, digamos, quiero cambiar, no sé, la calidad de contratación de todas las áreas de negocio, voy a estar abarcando un problema muy grande y no voy a terminar resolviendo muy poco. Entonces, mientras más específica sea la pregunta, más rápido va a ser la respuesta y más fácil va a ser de generar. Desde el punto de vista de los datos, las cosas que hay que pensar es qué datos son necesarios, si es necesario automatizar el proceso, si vamos a trabajar con datos estructurados, que son los de las bases de datos, o datos no estructurados, como por ejemplo las preguntas abiertas en una encuesta de clima, o imágenes, o cosas por el estilo. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién puede tener acceso a los datos? Porque, por ejemplo, algo muy interesante para hacer en los tableros es, por ejemplo, ver la masa salarial versus la facturación. La facturación es los dueños, o sea, va a ser el área de ventas o el área de operaciones. Entonces yo tengo que tener por lo menos el acceso a la facturación global, no al detalle de las facturaciones. Entonces ahí hay que analizar, bueno, quién es el dueño de los datos y quién necesita tener acceso a los datos. Y otra de las cosas es qué es lo que necesito resolver ya mismo, o sea, que no puede esperar, para poder justamente no volvernos locos en recolectar todos los datos, sino utilizar los datos que son pertinentes para el análisis que quiero hacer. Dentro de las habilidades, una definición, una de las habilidades que a mí me gusta muchísimo trabajar es el del data literacy o de alfabetización de datos, que la definición es la habilidad de leer, de trabajar, de analizar y de debatir con datos. ¿Sí? Fíjense que tenemos leer, analizar y debatir. ¿Sí? No todo implica, o sea, no todo el trabajo con datos implica programación. Y eso es una de las cosas que me fascina de esta definición. Porque uno cuando empieza a leer sobre este tema de analytics y data mining y demás, dice, bueno, ¿qué tengo que aprender? Estadística. 99% de los estudiantes de relación del trabajo odia estadística. Digo, o sea, ya vamos al muere, de entrada. O sea, no dije ni las tres. Pero digo, o sea, ya con esta vamos al muere, de programación ni hablemos, y conocimiento de negocio, ponele que sí. ¿No? Esto como que ya desalienta bastante, digamos, meterse en el mundo de los datos. Pero un día, hablando con Daniel Yankelevich, que es uno de los presidentes de Practia, que es una empresa que, entre otros, tiene una unidad de negocio que hacen cosas muy innovadoras en temas de Big Data, le pregunté, bueno, ¿qué tiene que tener un buen data scientist? Y me respondió lo siguiente. Tiene que ser una persona que conozca el negocio, que tenga manejo de programación para poder extraer los datos y hacer toda la parte de procesamiento, porque son medios exquisitos los data scientists, quieren que le mande las tablas y ellos hacen los análisis. Y lo otro que me dijo fue tener capacidad para llevar a la acción las conclusiones. Y yo cuando estaba tomando notas y después repasando esto, digo, conocimiento del negocio es algo que puedo tener yo desde mi rol de recursos humanos. Esta parte de la programación lo puedo delegar. Y esto también es algo que puede estar dentro de la órbita de mi trabajo, de ser una persona influyente para llevar a la acción las conclusiones. Entonces, digo, yo tranquilamente puedo trabajar en roles de ciencia de datos sin ser un data scientist. Entonces, eso fue una de las cosas que digamos, me permitió, digamos, avanzar un poco en el aprendizaje de la disciplina. Y después, bueno, esto te lo dejo para que lo miren por su cuenta, pero son distintos tipos de roles, o sea, el expertise de dominio, a esto le llamamos, por ejemplo, en este caso particular, digamos, el experto en recursos humanos. Después tenemos los expertos en datos y en analytics, y después
tenemos otro rol importante, que es el expertise influyente, que es el que va a generar justamente todas estas influencias dentro de la organización para que generar acciones en base a los insights que descubramos. Entonces, en cada una de las etapas de los proyectos, que es todo esto, cada uno de estos roles va a jugar un rol diferente y con mayor importancia. Bueno, respecto a la tecnología, hay como dos grandes campos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con análisis de datos, que ahí podemos hablar de lenguajes como R o como Python, o programas más drag and drop como RapidMiner, Orange o Weka. Y después están todas las plataformas de visualización de datos, que ahí podemos hablar de ClickSense, que la pongo arriba porque es con la que trabajo principalmente, con Power BI, que también trabajamos con eso, y con Tableau, que bueno, también trabajamos, pero bueno, esto nos gusta más. Que esto, o sea, digamos, es como todo el universo que hay para trabajar, digamos, con datos masivos, ¿sí? Luis María Gravino, que es uno de mis mentores, siempre dice: soy argentino, soy pobre y tengo Excel. También se puede hacer análisis en Excel. Pero bueno, el problema de Excel no es tanto la calidad del análisis, sino la escalabilidad. O sea, no, digamos, se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes. Las cuentas que podés hacer tanto con R y otros programas las podés hacer en Excel, pero no vas a tener por ahí la performance, o si querés, digamos, agrandar todo eso, es más difícil. Ahora, ¿cuándo se usa, digamos, las herramientas de análisis de datos y cuándo se usan las herramientas de visualización de datos? Las herramientas como R, o Python, o Orange, o lo que sea, se usan por lo general como para responder a preguntas específicas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de renuncia de los empleados? Qué sé yo, tasa de rotación específica en algún lado, o cuando, por ejemplo, querés trabajar con datos no estructurados, como veíamos recién con texto, o con las relaciones, digamos, y este tipo de cosas, o incluso para automatizar informes. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos contratan para una encuesta de clima y nos piden, bueno, quiero un informe para cada gerente. En vez de escribir los 10 informes para cada uno de los gerentes, lo que nosotros hacemos es escribir un solo informe y hacer un loop, y que eso se distribuya después a cada uno de los gerentes sin haber trabajado mucho más. O esos informes que tenemos que hacer todos los meses para las reuniones de gerencia, que son básicamente una pérdida de tiempo, digamos, todo eso lo puedo automatizar, le cargo todos los datos en cada mes y me sale el informe solito. Eso es buenísimo. Y las plataformas de BI, como ClickSense o Power BI, por ejemplo, sirven, digamos, principalmente para automatizar tableros de comando, para visualizar indicadores, y también para, en el caso de las plataformas de Click, para todo lo que tiene que ver con el gobierno de los datos. O sea, controlar quién tiene acceso a determinada información y quién no, o qué tipo de datos puede ver y cuáles no. Y bueno, ahora Janel les va a seguir hablando sobre el Club de R para recursos humanos. Bueno, como les habíamos comentado, Sergio es el fundador, yo soy miembro del Club de R para Recursos Humanos. Es un club en donde Sergio mencionó que una de las patas que tenemos importante en People Analytics es programación. Bueno, justamente lo que nosotros aprendemos acá en el club es programación, ¿sí? Aprendemos a programar, y lo interesante del club es que aprendemos a programar con todos datos de recursos humanos, ¿sí? Trabajamos, entonces es mucho más fácil, porque si bien hay un montón de lugares donde se puede aprender a programar, aprender con, por ejemplo, con ausentismo, con valores de nóminas inventadas, no nos importan las personas, nos importan ejemplos concretos para que sea más fácil para nosotros visualizarlos, ¿sí? Todo el tema de, por ejemplo, los salarios, las compensaciones, con recursos finitos, cómo hacemos con las diferentes personas, si hay alguna que tenemos ciertos sectores, por ejemplo, cuando hablaba Sergio de clustering y mostraba los diferentes grupos que podemos identificar, bueno, qué acciones concretas podríamos llevar a cabo. Bueno, en el Club de R lo que somos es eso, es un grupo de profesionales, algunos estudiantes, otros ya profesionales de recursos humanos, también hay de otras carreras, en donde aprendemos a programar con datos. La verdad es que empezamos desde cero, todos los que estamos ahí estábamos desde cero, ni siquiera sabíamos qué podíamos hacer con programación, ni siquiera nada, desde cero. O sea, que si hay alguno que dice ahí yo no tengo ni idea, bueno, es la idea, ¿sí? Justamente es que se puedan sumar y aprender. Y ahí en la imagen siguiente, si quieres pasarlo, Sergio, básicamente
¿qué sería programar? Si hoy viene un marciano y le tenemos que decir, no más es un café con leche con 2 medialunas, es un marciano, no entiende absolutamente nada, o sea que le tenemos que explicar todo y darle todas las indicaciones. Bueno, básicamente lo que hacemos en programación es eso, ¿sí? Es escribir códigos con todas las indicaciones desde cero para poder llegar a tener un resultado. En el club nos juntamos una vez por semana, hay reuniones semanales los sábados, con lo cual los invitamos a todos los que se quieran sumar. Estamos desde las 10 de la mañana hasta 11:30. A veces nos quedamos un poco más, llegamos a veces a quedarnos hasta las 12 y pico, pero la idea, Sergio, ¿no?, es siempre cortar 11:30. Sí, sí, sí. Esa es lo esperado. También tenemos invitados mensuales, o sea, hay un invitado por mes en donde viene alguien experto del área, del mundo de datos, y nos cuenta su experiencia. La última sesión a Sergio le encantó, en donde vino la gerente de ciencia de datos del gobierno de la ciudad y nos estuvo contando bastante sobre cuestiones geográficas para poder organizarnos o trabajar con datos desde las cuestiones gráficas. Y también, antes de pasar a lo de la encuesta de sueldos, le queríamos contar que a partir de noviembre, este sábado, vamos a tener, o sea, el primer sábado del mes, vamos a tener una sesión abierta para todos los que se quieran sumar. Con lo cual, si quieren este sábado sumarse, bueno, son bienvenidos, se preparan unos mates y se suman el sábado. Después nos pueden contactar por las redes y les pasamos toda la información, y también ahí pueden hacer clic cuando bajen la presentación y tienen toda la data para sumarse a la sesión. Y una de las cuestiones que nos resulta más práctica también para aprender a programar es trabajar con proyectos para poder poner en ejemplos prácticos los que estamos, o bajar la teoría, lo que es algo más práctico, más llevadero. Hicimos una encuesta de sueldos solamente para posiciones de recursos humanos. La idea era en toda la TAM, porque la verdad es que tenemos profesionales de recursos humanos de todos lados, de diferentes países. Y bueno, en la encuesta de sueldos la idea es armarnos nosotros también desde una base de datos con posiciones de recursos humanos y todos los datos. De ahí es donde les contábamos las preguntas de las entrevistas que se hicieron y demás. Y bueno, vamos a compartir los resultados, por supuesto, de manera libre. Y también haciendo clic ahí pueden hoy consultar los resultados parciales, en donde también obviamente hicimos el procesamiento de los datos y el análisis de estos datos. Vamos a estar a partir del 12 de noviembre brindando mayor cantidad de resultados para todos los que quieran conocerlos. Así que bueno, los esperamos el sábado. No sé si me quedó algo más, Sergio, del club para contar. No. Las sesiones semanales, los invitados, y las sesiones libres una vez por mes para todos los que quieran. Estamos en todas las redes, así que si nos quieren buscar también estamos. Y al final les dejamos también el contacto de todas las redes sociales. Sí. Nada, y bueno, a modo de conclusión, o sea, está esto de explotar de los datos de las organizaciones, es crucial para obtener mejores resultados, ¿sí? O sea, para no gestionar solamente desde la intuición o desde las opiniones, sino también para generar valor y pensar más allá de los costos. No es necesario saber programar de tecnología para trabajar con datos. Podemos siempre buscar, digamos, a alguien que nos complemente con ese conocimiento tecnológico, pero nosotros podemos, o sea, generar muchísimo valor desde las preguntas y desde la traducción de los análisis en acciones. Hacer buenas preguntas de negocio es tanto más importante que la tecnología, ¿sí? Así que esa es una de las habilidades que hay que desarrollar fuertemente. No hay límites para lo que se puede hacer con datos, ¿sí? Hay que usar, lo único que les pedimos es que usen los datos para el bien. Y otra de las cosas que aprendimos en el camino fue que se aprende mucho más rápido en comunidad, y por eso creamos el club, y se avanza mucho más rápido también trabajando en equipo. Así que bueno, ahora veremos si hay preguntas. No sé, Flavia, Mariana, si hay preguntas en el chat. Si no, ahora nos fijamos en Slido. Acá les dejamos nuestros contactos. En este link pueden entrar a todas las redes sociales del Club de R. Y bueno, de parte nuestra, no mucho más que decir.
Sí, estuve viendo el chat, no hay consultas, pero no sé si por ahí alguno quisiera aprovechar este momento y oportunidad con la info que dieron los chicos para realizar alguna pregunta. En caso de que alguno también haya consultado, nada, que después leamos la pregunta, también las podemos contestar por las redes sociales, así que cualquier cosa si quieren hacer alguna pregunta y después de manera posterior lo respondemos a través de las redes. Perfecto. Bueno, si no hay consultas y nadie quiere decir nada, damos por concluida esta mesa. Les agradezco muchísimo la presentación, la verdad que es una info bastante importante. Y en una semana entendemos que va a estar publicada esta grabación y poder compartirlos también con personas que por ahí no hayan podido asistir a esta mesa. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Buenas noches. Perdón, una Gracias, más, Sergio no y se olviden Janel. que más de 50 mesas como para poder aprovechar que se están exponiendo, así que nos queda un día mañana. Si quieren ir y ver la grilla que está en la página de la carrera, lo pueden hacer. Invitados todos. Sí. Disculpen, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y ahí Gracias por la ayuda. La ganadora del COS, después escribinos. Ahí dejé el link a la presentación y cualquier cosa escribime a Sergio, @d4hr. Dale, Flor después te escribe. Sí. Espera, Dale, no gracias. enganché el link, espérame. Muy bien. Muchas gracias. Ahí cerramos la grabación. Para Gracias. que